días o buenas tardes o buenas noches. Quisiera compartir con ustedes una inquietud que me imagino tiene la mayoría, si no todos los chilenos. A partir del mes de octubre iniciamos un proceso de cambio o de reforma o de transformación de nuestro modelo institucional. Creo que todos los chilenos debiéramos ser parte de este proceso y contribuir a su consolidación. Creo que es un proceso inédito en nuestra historia y como tal debiéramos sumarnos, porque el futuro de Chile de alguna forma está cifrado en lo que hagamos en este proceso. Este es un ciclo de conferencias, son 10 en total, pero podemos dividirla en 3. La primera parte, que son las 5 primeras conferencias o las 5 primeras charlas, dan cuenta de que vivimos en un país enfermo y en la situación diagnóstica de esa enfermedad que tiene el país. La segunda es el proceso constituyente, es decir, qué es lo que estamos constituyendo como nación, como país, como Estado, para la convivencia nacional. Y por último, ¿no es cierto?, la tercera, que son las reflexiones finales de este proceso al cual todos los chilenos estamos siendo llamados. Vamos a entrar, por lo tanto, a la primera parte de este ciclo de conferencias que tiene por título Vivir en una sociedad enferma. Bueno, la primera conferencia dice relación con esta situación diagnóstica de que vivimos en una sociedad que está gravemente enferma. Los síntomas de esa enfermedad los vemos a diario, lo vemos en la violencia que padecemos, lo vemos en la corrupción que tenemos que enfrentar, lo vemos en la situación de hacinamiento que vive una población que ha sido también marginada, lo vemos en la desigualdad que vive el país a veces, ¿no es cierto?, en el aumento de las enfermedades mentales y las enfermedades en general que tiene la nación, el incremento de todas ellas. La vemos en la degradación medioambiental que el país está produciendo en distintos sectores, en sus zonas de sacrificio, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta primera parte, que es diagnosticar o constatar, más que diagnosticar todavía, la condición enferma de nuestra sociedad. Lo que ustedes están viendo en la lámina que está proyectada en algún lugar de la imagen, es la revisión que un carabinero le está haciendo a una señora previo a la entrada a ver un partido, seguramente un clásico, Colo-Colo y la Chile, o la Chile y la Universidad Católica. Es una imagen que tiene aproximadamente 8 o 10 años. Eso me trajo de recuerdo la misma imagen en un noticiero de televisión por allá por esos años, en donde un carabinero ya había revisado el cuerpo de una persona, de un señor de mediana edad, y en el momento en que el periodista entrevistaba a este caballero, lo mismo estaba haciendo otro policía, en este caso una carabinera, afortunadamente con su señora, donde le revisaba el cuerpo, o sea, la entrepierna, bajo los senos, le abría la cartera, le revisaba las cosas. Lo que fue profundamente chocante para mí fue cuando el periodista le pregunta al esposo de esta señora qué le parecen las medidas de seguridad que la policía está tomando. Es decir, este cerco policial en torno a varias cuadras alrededor del Estadio Nacional. No nos olvidemos que era un espectáculo deportivo, no era ni un evento político, no era una situación, era un partido de fútbol el que estaba generando estas condiciones. Y la respuesta me sorprendió. Cuando el esposo de esta señora le dice al periodista que le parecen muy bien las medidas de seguridad que está tomando la policía. Entonces me pregunto cómo es posible que encontremos aceptable eso. No estoy diciendo que no se haga, porque probablemente si yo estuviera en la condición de la policía estaría haciendo lo mismo. Y muchos de ustedes también. Lo que pasa es que estamos siendo forzados por un modelo que está enfermo a tomar decisiones que son irracionales, que terminamos encontrándolas muy sensatas. Yo creo que nuestra sociedad, como les decía, está gravemente enferma. La sociedad que tiene por función arquitecturar la convivencia de nosotros, es decir, encauzarla sanamente, formar a nuestros hijos, resolver los problemas al interior de la sociedad. Nosotros al interior de la sociedad necesitamos constituir lo que se llaman los mores. Los mores no son otra cosa que los contenidos morales prejurídicos, o sea, son normas de convivencia no escritas, que están tácitamente establecidas en las relaciones. Eso es lo que nos hace convivir. Habrá mores buenos y habrá mores malos. Todo sistema social establece esas normas de convivencia. Esas normas de convivencia que permiten legitimar la autoridad, que permiten la convivencia, que inciden en el comportamiento individual y social de nosotros como persona individual y como colectivo.
Desde niño, ¿no es cierto? Cuando se llega se saluda, nos decían. Se come con la boca cerrada. Es decir, hay normas de convivencia que no están escritas y que son muy necesarias para hacer de la vida algo digno, algo sano, algo que permita la convivencia. Como les decía, cómo este sistema de mores, este sistema moral sustentan o apoyan, ¿no es cierto?, o lo dan el respaldo legítimo el día de mañana al sistema jurídico. Las normas jurídicas, cuando necesitamos establecer acuerdos formalizados para que queden establecidos en el tiempo, tienen como sustento este sistema de normas que son normas de convivencia prejurídica. Eso le vamos a llamar los mores. Yo creo que ese es el daño que tiene esta sociedad. La sociedad ha tenido que ir reemplazando estos mores frente a las patologías que la sociedad tiene. Es decir, la degradación moral, la debilidad ética, el uso permanente de las vías de hecho para resolver los conflictos, los cambios del cuadro de patologías mentales que la sociedad tiene, incluso las enfermedades físicas que estamos teniendo, el aumento de la diabetes, el aumento de las enfermedades de la hipertensión, que también obedecen a un patrón de consumo, la violencia permanente y creciente que estamos teniendo, el aumento del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción que está corroyendo incluso a nuestras instituciones que debían ser referentes, hoy día están fuertemente permeadas por prácticas que nos están haciendo mucho daño. Entonces, ¿qué es lo que hace, yo digo, el sistema normativo, la institucionalidad, para poder frenar estas patologías que la sociedad está teniendo? Bueno, lo que tiene que hacer es lo que escuchamos a diario: reemplazar estos mores de convivencia por un sistema jurídico heterónomo, es decir, por normas externas que nos están encapsulando, que nos están... Es como que el cuerpo cuando está enfermo tiene que tomar algún antibiótico, es decir, algún elemento para que elimine estas malas prácticas. O sea, ya no tenemos sistemas de autocontención, de autocontrol. Es decir, hay un desbande de lo que está pasando al interior de nuestra sociedad. Y por eso aparece, ¿no es cierto?, y se supone que crear una ley contra los encapuchados. Luego nos dicen, bueno, hay que crear una ley contra la violencia en los estadios. Bueno, hay que construir más cárcel, hay que contratar más fiscales, hay que tener más policía, hay que generar una nueva ley antiterrorista con nuevos patrones, y eso desequilibra también, generando otro, como dice Alberto Mayor, ese equilibrio normativo. O sea, se genera con estas nuevas leyes, con estas nuevas sanciones, desequilibrios fundamentales, muy importantes, en las penas, ¿no es cierto?, respecto de las faltas que se están haciendo, y no hay un ordenamiento. El sistema de reforma al sistema de acreditación. Hoy día, ¿no es cierto?, quienes estudiamos los años 60, 70, estudiamos en universidades no acreditadas, porque no era necesario acreditarlas. Había un círculo virtuoso que permitía el mejoramiento permanente del sistema educacional. Hoy día, si no tenemos un sistema de acreditación que también fue corrompido y que hemos tenido que irlo cambiando a través de una serie de reformas, de nuevas instancias. ¿Para qué decir, no es cierto?, con nuevas subsecretarías en materia de educación? Es decir, el mismo aparato público, un sistema que decía nosotros tenemos que reducir el Estado, ha tenido que ir frente a la gravedad de los hechos incorporando nuevas estructuras administrativas de control. Por otro lado, leyes contra los abusos, el CENRAC, etc. Es decir, una hipertrofia normativa que viene ahogando a nuestra sociedad, pero que tiene que hacerla, porque las patologías que se están suscitando en su interior crecen de manera incontrolada. Nueva superintendencia de salud, de superintendencia de ISAPRE, superintendencia de FP, es decir, para controlar los abusos que se están produciendo en una sociedad, como les decía, que está gravemente enferma. Por ahí, ¿no es cierto?, una candidata a la presidencia de la República también planteaba un observatorio judicial. Es decir, yo quiero saber, ¿no es cierto?, qué tan duro están sancionando los jueces, para ser muy drástico con la carrera judicial de aquellos jueces que están siendo muy blandos en las sanciones. En un país que tenemos las cárceles hacinadas. Es decir, que la tasa de reos por metro cuadrado es estándares que son superiores a los promedios internacionales. Entonces, tenemos un país, ¿no es cierto?, que pide tolerancia cero. Entonces, cuando el cuerpo se enferma, hay obviamente que buscar formas de medicación externas, heterónomas, pero que nos enrejan, nos meten en nuestras casas. Y en las decisiones que tomamos a nivel personal también, cómo enrejamos nuestras casas, cómo ponemos barrotes en las murallas, en las puertas, cómo colocamos avisos, ¿no es cierto?, yo cuido la casa de mi vecino. Es decir, esas son consecuencias derivadas de una patología muy grave y muy profunda que está viviendo nuestro país.
Y por eso, ¿no es cierto?, esa imagen que ustedes ven, ¿no es cierto?, de esa señora revisada por un policía en el estadio que hoy día nos parece algo normal. Es porque hemos normalizado lo absurdo. Es decir, hemos destruido un tejido social, lo hemos afectado, ese tejido social, y estamos encontrando sensato lo irracional. Y cuando un país encuentra sensato lo irracional, es que algo anda muy mal en todo ese país. Es decir, los hechos las patologías que vive esta sociedad son graves, son profundas, y creo que tienen una causa que tiene un origen institucional. Yo creo que hay un elemento en nuestra institucionalidad que es lo que está generando estos daños. Si nosotros entendemos, vivir en sociedad significa vivir en una condición permanente de conflicto. Y los conflictos, dice la teoría, son de dos tipos. O son conflictos de posiciones, o sea, son conflictos que están puestos en el corazón, en lo que yo creo, es la pugna de derechos, es lo que yo anhelo. Son mis creencias. Esas creencias que tenemos le llamamos, ¿no es cierto?, conflictos de posiciones. Esos conflictos de posiciones son muy difíciles de ser negociados, porque es lo que yo creo. ¿Cómo los negocios? Transfórmelo en un conflicto de interés, es decir, hágame una lista, hágame el petitorio. Dentro de las cosas que usted cree, ¿cuáles son las más importantes? Y sentémonos a una mesa a negociar. Así se han resuelto los problemas en el ámbito sindical, en el ámbito político, fundamentalmente. Porque los intereses son tensiones, que yo me puedo sentar, y por eso que los intereses los colocamos nosotros en el cerebro, en la racionalidad, cómo yo transformo lo que creo y que está en mi corazón, lo pongo en mi cabeza para entrar y sentarme a la mesa a negociar. El problema es que nuestras patologías nos han planteado un tercer vector de problemas. Bueno, este tercer vector que es muy potente, que es muy masivo, hoy día ha surgido. Es decir, los problemas que los podíamos resolver civilizadamente sentando en una mesa a negociar, hoy día es mucho más difícil. Porque el tercer vector o la tercera naturaleza de problemas que hoy día tenemos son los conflictos de pasiones. Los conflictos de pasiones son los conflictos de emociones, son de rabia, son conflictos de tristeza. Como yo me siento, ¿no es cierto?, a la mesa a conversar con una persona que tiene rabia, que a lo mejor no sabe por qué la tiene, que la padece solamente, siente los síntomas del dolor y de la rabia profunda, de su condición de inequidad, de su condición de hacinamiento. Él siente esa pulsión, esa sensación de marginación que tiene. Y frente a eso, no tiene otra alternativa, ¿no es cierto?, que seguir el camino de lo que se llama la desesperanza aprendida, o sencillamente explotar, como creo que hoy día lo estamos viendo permanentemente en nuestro país. Es decir, yo creo que aquí tenemos, me cuesta explicar por qué un joven, a veces de 15 años, un menor de edad prácticamente, toma un poste, ¿no es cierto?, o un semáforo y lo rompe y lo destruye y quema. Cuando eso le preguntamos por qué y no sabe por qué, y le preguntamos, bueno, ¿cuáles son tus intereses? Tampoco sabe. Lo que hay es una pulsión humana muy profunda, una rabia que esta gente tiene, que muchos tenemos, que muchos podemos controlar, pero que el país tiene que buscar la forma de resolver. Creo que el camino de sentarnos a pensar nuestra institucionalidad es la forma de hacernos cargo ya no solo de los conflictos de posiciones y de intereses, sino que fundamentalmente de pasiones, de estas rabias incontenidas que el país tiene. Esa es la mirada sinóptica que me permite concluir de la gravedad de un país profundamente enfermo.